Lo sentí adentrándose, sin tocar, perforando sin desgarrar, profanando cada rincón íntimo de mi ser. No fue solo dolor físico, sino una transgresión fundamental de todo lo que alguna vez creí inmutable. Era como si cada célula fuese interrogada por una voluntad ajena. Advertencia. Buenas vigilias, centinelas de la noche. Antes de sumergirnos en la leyenda que traemos esta noche, deben saber que el contenido de este video puede resultar insoportable para quienes padezcan aracnofobia, claustrofobia, agorafobia, tafefobia, miedo a la oscuridad, mequefobia, miedo a lo insondable, temor a presencias abominables. Si alguno de estos miedos atenaza su espíritu, les invitamos a abandonar este portal. Para quienes resistan hasta el final, prepárense. Están a punto de descubrir la historia más terrorífica e insondable que nuestro canal ha revelado hasta ahora. Desde que tuve uso de razón, las profundidades siempre me provocaron una mezcla imposible de describir entre respeto, angustia y una sed insaciable de saber. No hablo de océanos, ni de la simple oscuridad nocturna. Me refiero a lo que hay bajo nuestros pies, a ese mundo pétreo y sin tiempo que la mayoría de los humanos ignora o prefiere ignorar. Las cuevas, las grietas, las entradas a lo innombrable. Aquel día no fue diferente en sus primeras horas. Sol apenas visible, mochila ligera al hombro, linterna, baterías extra, un pequeño dron de exploración, agua y una libreta de notas empapada de ansiedad. Me encontraba en un área semirremota del norte del país, no muy lejos de un viejo asentamiento minero abandonado. La maleza crecida ocultaba casi por completo lo que a mis ojos ya era un portal, una boca irregular en la piedra caliza, apenas más grande que el torso de un hombre promedio. El primer tramo era manejable, casi amable. Una especie de rampa natural de roca húmeda descendía suavemente entre paredes salpicadas de líquenes pálidos. Cada paso producía un eco que regresaba distorsionado. A los pocos metros, la luz natural se desvanecía por completo. Y con ella también se iba, poco a poco, la noción de arriba y abajo. Continué a gatas por una fisura estrecha que olía a humedad estancada, a tiempo detenido. Pronto el paso me obligó a recostarme y reptar, con el pecho rozando las piedras puntiagudas y el cráneo rozando la bóveda de roca. Las paredes parecían respirar junto a mí, cerrándose apenas lo justo para recordarme que no era bienvenido. Fue ahí donde encontré los primeros nidos, miles de ellos. Esos seres de cuerpo redondo y patas desproporcionadas que a muchos les provoca asco, a otros verdadero pánico. No eran arañas, pero se comportaban como una comunidad organizada, latiendo al unísono. Sus cuerpos cubrían segmentos enteros de la roca como un manto vivo, y cuando la linterna los tocaba, se encogían al mismo tiempo, como si una voluntad común les ordenara actuar. Evité tocarlos y continué. Las paredes comenzaron a cambiar. De la roca caliza pasé a una textura más blanda, más húmeda, salpicada de formaciones minerales recientes. El aire era espeso y pesado,
El agua en el suelo ya no era un charco ocasional, sino una película constante de 5 a 7 centímetros, sobre la cual debía arrastrarme como una lombriz gigantesca. Cada sonido era tragado por el entorno. Cada jadeo rebotaba como un grito lejano. Al cabo de lo que parecieron horas, vi lo que ilusionadamente confundí con un estrechamiento final. Apenas podía mover la cabeza. Mis brazos comenzaban a doler de tanto arrastrarse. El miedo, ese viejo compañero, ya no se escondía. Estaba ahí, susurrando que un mal movimiento bastaría para quedar atrapado para siempre. Pero entonces lo vi. Un leve cambio en la forma del túnel. Un respiro. Una promesa. La cámara. Y avancé. Dios me ayude. Avancé. Era una cámara, sí, pero no como la había imaginado. Apenas 30 o 40 centímetros más ancha y alta que el estrecho conducto por el que había llegado. La linterna iluminó una escena que desearía poder borrar de mi memoria. Las criaturas patilargas estaban allí también, pero no en pequeñas colonias dispersas. No, esta vez formaban verdaderos mantos de vida palpitante que cubrían las paredes, el techo, incluso el agua del suelo. Se agrupaban en capas, montículos, columnas que se deshacían al menor contacto. Al avanzar, ya no era posible evitarlos. Comenzaron a escurrirse por las aberturas de mi ropa, a rozar mi cuello, a trepar por mis brazos. Algunos lograron deslizarse por error en mi boca entreabierta, otros se refugiaron en mis fosas nasales. Intenté contener el pánico, pero su número era apabullante. Cada centímetro de mi piel era invadido por esas patas infinitas, frágiles y ágiles que no dejaban de moverse, de temblar, de buscar. Mi cuerpo entero temblaba, no de frío, sino de una repulsión tan profunda que sentía que me estaba deshaciendo por dentro. Intenté retroceder, pero algo me empujaba mentalmente hacia adelante. Una intuición, una llamada. Como si la cámara, esa cavidad infectada de vida, escondiera algo más que insectos. Para ese preciso instante tuve la sensación de que algo esperaba en lo profundo, aguardando, silente, expectante. Agobiado por la cantidad tan abrumadora de opiliones, porque sabía que no eran peligrosos, que no tenían veneno ni intenciones hostiles, decidí seguir avanzando. No fue una decisión lógica, sino visceral, como si cada fibra de mi ser supiera que retroceder era más insoportable que seguir empujando hacia lo desconocido. La estrechez del paso volvió a hacerse presente, apretando una vez más mi cuerpo contra la roca, pero a medida que me alejaba de la cámara saturada de seres, la cantidad de ellos comenzó a disminuir. Fue un alivio breve. El agua abajo de mí empezó a acumularse. A los pocos metros ya era evidente que el nivel había aumentado de forma considerable. El aire era más frío. El avance se volvió agónico. 30 metros de un reptar doloroso, en el que solo ganaba unos pocos centímetros con cada impulso. Las paredes estaban más húmedas, cubiertas de limo, y las piedras filosas cortaban mis codos y rodillas. Empezaba a resentir el cansancio de aquel esfuerzo por avanzar, y aún así debía seguir guardando la calma, pues en aquellas precarias condiciones, hiperventilar podría convertirse en una sentencia de muerte. Pero entonces sentí algo distinto. Un cambio. El túnel se abría de nuevo. Sentí libertad de movimiento. Mis pulmones se expandieron con más profundidad, pero también, bajo mi pecho, el agua ya no tenía fondo. El túnel se sumergía repentinamente abajo de mí. Dejé de arrastrarme apretujado contra las paredes lacerantes del pasaje a casi sumergirme por completo en agua. Cada vez era más intensa esa sensación de que había algo allá abajo. Me esperaba, como si me llamara.
La nueva cámara era distinta a todas las anteriores, amplia, de paredes irregulares y materiales difíciles de identificar. Vetas rojizas, negras y otras translúcidas como cristal sucio. Todo ese conjunto de materiales y texturas se mezclaban en un patrón caótico. El techo, más alto que cualquier otro tramo del recorrido, estaba poblado de murciélagos colgando en silencio. El aire era espeso, caliente y viciado. Costaba respirar. Cada bocanada sabía a humedad podrida y descomposición. El agua que me rodeaba tenía una claridad traicionera. A simple vista parecía limpia, pero pronto noté que estaba contaminada con guano, hojas muertas, raíces en descomposición y una capa delgada de algas podridas que se adherían a la piel como moco tibio. El olor era nauseabundo, una mezcla entre amoníaco, tierra fermentada y carne vieja. Me sentía observado, como si las paredes mismas fueran ojos. La linterna no alcanzaba a revelar el fondo de la caverna, pero cada centímetro más allá del haz de luz vibraba con la sugestión de una presencia. Un sonido sordo, casi como un murmullo, llegaba desde las profundidades líquidas. Algo reptaba allá abajo, o quizá nadaba, o quizá simplemente me esperaba. No necesitaba verlo, lo sabía. Y entonces, sin más advertencia, el suelo bajo el agua cedió. Caí por una decena de metros, tal vez más, hacia lo desconocido. La caída fue un instante infinito, el agua cerrándose sobre mi cuerpo como un abrazo viscoso y frío, durante segundos que parecieron siglos. No hubo luz, ni dirección, ni tiempo, solo una sensación de ahogo, de presión en los oídos y un rugido sordo que nacía desde lo profundo de la tierra misma. Cuando finalmente dejé de caer, mi cuerpo se precipitó en una especie de pozo sumergido. La linterna seguía atada a mi muñeca, y su tenue rayo iluminó brevemente un entorno que no parecía hecho por procesos naturales. Las paredes del pozo eran lisas, como si hubieran sido pulidas. Aquí y allá había símbolos apenas grabados, curvaturas imposibles que desafiaban mi comprensión. El agua tenía una densidad extraña, casi oleosa. Nadaba a ciegas, impulsado más por el pánico que por la razón, hasta que mis manos tocaron una superficie sólida. El fondo. Por fin sentí algo de alivio. Estando inmerso en ese líquido tan viscoso y denso, pensé que desfallecería pronto. Y entonces lo sentí. Una corriente. No de agua, sino de algo más sutil, aún más denso. Una especie de vibración que recorría mis huesos. Algo me jalaba, no con fuerza física, sino con voluntad. Me arrastré por el fondo, sin pensar, siguiendo un túnel horizontal que parecía aún más angosto que los anteriores. Pero ahora ya no tenía opción, ya no había superficie, ya no había salida, solo descenso, la única opción que quedaba para continuar, solo profundidad. Cada paso me seguía hundiendo como si fuera directo al centro de la tierra, o al menos así me sentía. La galería en la que emergí era distinta, más alta, más seca y mucho más antigua. Las paredes estaban cubiertas de grabados que recordaban formas vegetales, pero distorsionadas. Árboles invertidos, con raíces que se elevaban hacia techos que no se veían y copas que se hundían en la tierra como tentáculos. No eran árboles comunes, eran símbolos de algo más, algo que fluía entre planos como ríos de conciencia. El aire aquí era tan denso como el silencio,
Cada paso que daba se sentía vigilado. Los grabados parecían moverse con la luz de la linterna, como si reaccionaran a mi presencia. Algunos mostraban figuras que no eran humanas. Seres estilizados, de extremidades múltiples, con ojos sin párpados y torsos alargados. Entre ellos, uno se repetía. Una figura que parecía extenderse hacia el cielo y hacia la tierra al mismo tiempo, tocando ambos extremos del cosmos. Entonces lo supe. Sin saber cómo, lo supe. Este lugar era anterior a los aztecas, anterior a los olmecas, anterior a cualquier lengua o dios que hayamos nombrado. Aquí había un vestigio de lo que nos observa desde siempre, y no estaba solo, porque al fondo de esa cámara, entre raíces petrificadas y símbolos que quemaban los ojos si los mirabas demasiado, algo comenzaba a moverse. O quizás siempre se había estado moviendo y recién ahora yo era capaz de percibirlo. No era un final, era una puerta, la primera de muchas. Pero fue entonces cuando ocurrió. Algo cambió dentro de mí. No fue un sonido ni un movimiento visible. Fue el lenguaje mismo comenzando a quebrarse. Las líneas grabadas en la piedra, esos símbolos imposibles que hasta entonces había evitado mirar por más de un segundo, comenzaron a reptar por los márgenes de mi visión. No en un sentido literal, al menos no al principio, sino como una idea que se incrustaba, que socavaba, que devoraba. Una de esas formas en particular parecía estar escrita dentro de mis párpados. Cada vez que parpadeaba, ahí estaba, curva, simétrica, interminable. Era solo una figura y sin embargo contenía una gramática que descomponía mis pensamientos. Palabras cotidianas comenzaron a perder sentido. Roca, agua, arriba, puente, yo, se diluían. Las frases se fragmentaban dentro de mi cabeza como vidrio bajo presión. Sentía que si hablaba, lo que saldría de mi boca no serían palabras humanas. Yo, roca, yo soy agua, espejo, no arriba, nunca arriba. Las paredes ya no parecían estáticas. Cada símbolo vibraba con una frecuencia distinta. Me hacía percibir no profundidad, no distancia, onda, funciones de onda comprendidas bajo otras leyes. No, una comprensión diferente, ajena a este espacio-tiempo. Y su ritmo se imponía sobre mis sentidos como una canción sin melodía pero cargada de propósito. Empecé a escuchar voces, no susurros, no ecos, voces reales, con entonación, con rabia, con hambre, y supe que no provenían de afuera. Eran pensamientos injertados, semillas mentales que germinaban con cada segundo que pasaba dentro de ese lugar. Mi linterna parpadeó, no por falta de batería, sino como si algo estuviera interfiriendo directamente con su funcionamiento. La luz oscilaba, y en cada destello las figuras en la piedra parecían estar un poco más cerca, un poco más definidas, un poco más conscientes. Comprendí que mirar los símbolos no era solo un acto pasivo, era un pacto. Al observarlos, ellos me veían a mí. Al intentar descifrarlos, les abría puertas en mi mente que no podía cerrar. Ya no podía distinguir si los pensamientos que tenía eran míos o implantados. Empezaron los temblores, pequeños al principio, luego sacudidas completas que me impedían mantenerme en pie. Me sangraban los oídos, no de dolor físico, sino por un exceso de significado. La locura, entendí, no llega como un grito, llega como una comprensión lenta,
como un entendimiento imposible. Y yo había entendido algo que ningún hombre debía entender. Cada instante, bajo esas abominaciones grabadas en la pared, me sumergían en un abismo insondable, interminable. Me perdía por completo. Casi indefenso, casi perdido. Ese pequeño resquicio que observaba en mi interior como una pequeña luz al final del túnel. Sentí que debía correr hacia ahí, luchar, tomar control de mi psique antes de sucumbir. Mi padre. Añoraba estar en el taller trabajando la madera con él. Lo extrañaba demasiado. Tristeza por su partida. Mi primo, con quien trabajé en ese taller y con el que logré tener una conexión tan especial. Su hijo mayor, que es mi sobrino favorito. A ellos sí puedo verlos. Debo verlos. Tenemos cena la semana que viene. Después de tantos años sin vernos, no puedo faltar. Esos recuerdos y deseos de ver a mi gente lograron traer un poco de cordura a mi mente asediada. Entonces ocurrió algo más. Ya no era una figura la que se me revelaba, sino un pulso. No una visión concreta, sino un movimiento apenas perceptible, como si el aire mismo se hubiera convertido en una membrana y algo del otro lado presionara para atravesarla. No tenía forma, no tenía cara, no tenía nombre, pero era consciente. Y yo era su punto de anclaje. Este ser, si podía llamarlo así, no se manifestaba con un cuerpo, sino con intenciones, con geometrías que solo se podían entender desde la intuición, no desde la lógica. No lo miraba, lo percibía. Lo sentía en la sinapsis, en las vértebras, en el interior mismo del pensamiento. Y por un momento terrible, supe que ese no era el ente que rondaba este plano desde hacía eones. Ese era otro, uno que no había logrado pasar aún, pero que buscaba la grieta. Y yo había sido llevado justo a la antesala. Lo vi. No con los ojos, sino con el deteriorado resto de conciencia que aún me pertenecía. Al principio fue solo un parpadeo en el aire, una vibración en la forma en que la luz rebotaba contra las paredes. Luego, una silueta, algo que no desplazaba el aire pero lo perturbaba. No brillaba, pero absorbía toda luz a su alrededor. Era como mirar a través de un prisma de carne líquida. Una muy leve resemblanza humanoide pero mal definida, suspendida en la cámara como una grieta viviente en el tejido del mundo. Su presencia no emitía sonido, pero cada fibra de mi cuerpo gritaba al unísono. Era imposible enfocar la vista en él. Donde quiera que mirara, la figura parecía estar un poco más cerca. Este nuevo ente que se desprendía del ser, de la dimensión, del océano contenedor de mares, venía a obligarme a concretar el nexo, pero intenté aferrarme a lo que me restaba de humanidad, de temporalidad, de cordura. Sentí como mi respiración ya no era mía. Cada inhalación venía seguida de un impulso que no obedecía a la necesidad biológica, sino a un ritmo impuesto, ajeno, como si otra entidad estuviera usando mi cuerpo para probar el aire de nuestro mundo. Mis manos temblaban, pero no por miedo, eran espasmos de adaptación. La piel de mis dedos se tensaba, como si debajo de ella algo se estirara, reacomodando los tejidos, aprendiendo. El explorador no necesitaba cuerpo, pero lo estaba ensayando. Yo era su molde de prueba. Y no podía gritar, no por falta de voz,
sino porque el concepto mismo de gritar se estaba descomponiendo en mi mente como un objeto olvidado en el fondo del océano. Cada emoción era analizada, decodificada, reconfigurada. El terror era una variable útil, la identidad un obstáculo temporal. Y aún en medio del pánico, supe, como se saben las cosas que no requieren explicación, que esto apenas comenzaba. Lo sentí adentrándose sin tocar, perforando sin desgarrar, profanando cada rincón íntimo de mi ser. No fue solo dolor físico, sino una transgresión fundamental de todo lo que alguna vez creí inmutable. Era como si cada célula fuese interrogada por una voluntad ajena, obligada a recordar, a ceder, a rendirse. Las memorias que definían quién era comenzaron a resquebrajarse, a ser diseccionadas sin misericordia por dedos que no existían en ningún plano humano. Reviví cada miedo infantil, cada vergüenza oculta, cada deseo reprimido, no como recuerdos, sino como ecos que aquella cosa susurraba con mi propia voz, distorsionada, burlona. Mi carne seguía siendo mía, pero mi voluntad ya no. Había sido vulnerado por algo que no conocía la diferencia entre posesión y destrucción. No era una invasión, era una fusión no consentida, una comunión impía, y cada segundo que pasaba me despojaba de algo que jamás podría recuperar. Fue entonces que lo comprendí. Esto era lo que me había estado llamando desde el principio. Aquella presencia intangible que me empujó a descender, que susurraba en el eco de mis pasos, que se manifestaba en las distorsiones del aire y los sonidos de la piedra. Siempre fue Él. Nunca estuve solo. Desde el primer crujido en la oscuridad, desde el primer escalofrío en mi columna, fue su atención la que pesaba sobre mí. Pero solo ahora, al haber mirado los glifos vivos, esos que parecían retorcerse para encajar en los huecos de la mente humana, fue que su forma encontró la grieta por donde colarse. Las inscripciones no eran advertencias, ni historia, ni arte. Eran parte de él, extensiones de su ser, y al interpretarlas, aunque fuera en el nivel más primitivo, permití que se formara el canal. Me convertí en puente, en portal. No supe si era castigo o designio, pero entendí que aquello que me habitaba no era simplemente un ente, era una dimensión entera, un plano de existencia encapsulado en una conciencia, una entidad que contenía otras dentro de sí, como un océano que encierra mares como pesadillas más pequeñas que nadan en su vientre. El explorador no era un ser, era el umbral, y ahora yo era parte de él, su ancla en este mundo, su heraldo, su promesa. Y al sentir cómo mi lengua comenzaba a saborear un lenguaje que no conocía, hecho de formas imposibles y texturas de sonido, supe también que yo sería el primero de muchos. El hambre de aquella cosa era inconmensurable, y nosotros, los humanos, éramos un festín diminuto, frágil, pero exquisito. Entonces, en medio de aquel abismo de anulación, los glifos parpadeantes bajo mis párpados comenzaron a latir, no con luz, sino con intención. Una secuencia se formó, un patrón que, aunque no tenía sentido racional, se incrustó en mí como una melodía inscrita en la carne. No fueron palabras, sino fonemas ancestrales, antiguas y dulces en su crudeza.
Comprendí, o mejor dicho, fui obligado a comprender que aquel canto, una serie de entonaciones guturales e inhumanas, podía inducir el sueño al explorador. No una derrota, no un rechazo, sino un letargo. Como si aquello que se había fundido conmigo también temiera despertar por completo. Emití los sonidos con esfuerzo, dejando que mi garganta sangrara al moldear lo incomprensible. Era como forzar a una flauta de hueso a sonar notas de un instrumento cósmico. El explorador se estremeció, no por dolor, sino por reconocimiento. Parte de él quería dormir, tal vez porque aún no era el momento, tal vez porque el canal aún era estrecho. Y así, mientras esa cosa se replegaba dentro de sí, retraída como una extremidad, tras haber tocado algo que aún no está maduro para ser devorado, sentí que mi cuerpo volvía a obedecerme. Por instinto, no por esperanza, me impulsé hacia donde aún recordaba la entrada. La caverna vibraba, pero con una intensidad menor, como si exhalara su decepción. La piedra ya no murmuraba, pero la humedad tenía el sabor de un respiro contenido. Sabía que el letargo no sería eterno y que mi pequeña victoria era solo una pausa en el descenso. Pero aún así, con las uñas rotas y los ojos aún ardiendo por las visiones, me arrastré fuera del umbral. Afuera, la realidad me recibió como un recuerdo borroso, tenue, distante, irreconocible. Aún así, lo agradecí. Aunque mi alma colgara de un hilo y mi mente sangrara símbolos, había escapado. O eso quería creer. Algo no cuadraba. Lo noté apenas el aire exterior me llenó los pulmones con su gélido filo. No por la falta de oxígeno o por el dolor, sino porque el trayecto mismo desde lo profundo de la caverna hasta la abertura que recordaba se sentía incompleto, como si hubiera estado en dos lugares al mismo tiempo, como si algo me hubiese acompañado dentro de mí durante todo el trayecto. El túnel que antes había lacerado mis codos y rodillas con su angostura áspera, ahora no parecía afectarme. Las paredes no eran ásperas, sino resbaladizas. Mis extremidades no ardían con heridas, sino que se desplazaban como si no tuvieran huesos, como si mi cuerpo hubiera adoptado la maleabilidad de una criatura invertebrada. Sentía como cada poro de mi piel parecía haber engullido parte del entorno, absorbiendo la piedra húmeda, las esporas, las sombras mismas. No había rozado los cuerpos que colgaban en el pasaje, pero tenía la certeza de que algo de ellos me acompañaba. No sentí incomodidad, solo una viscosidad cálida, casi maternal, como si la cueva se hubiese despedido de mí no como a un intruso, sino como un hijo que finalmente había cumplido su propósito. Y aunque mis recuerdos insistían en que debía estar herido, roto, sangrante, mi cuerpo no reflejaba dolor, solo esa inquietante sensación de haber sido modificado en niveles tan profundos que ya no eran detectables a simple vista. Y lo peor era que empezaba a acostumbrarme. Nunca imaginé que, tras todo lo vivido, mi primer impulso sería tomar nota, no correr, no gritar, no buscar auxilio, anotar, registrar, documentar. Porque si algo me enseñó esa noche de horrores insondables, es que el conocimiento no siempre es maldición, a veces es salvación. El canto que logré emitir, esas sílabas imposibles que surgieron de una garganta que ahora sé, siempre estuvo preparada para emitirlas, me salvaron. Lo sé con certeza. Aplacaron al explorador, lo durmieron. Me dieron el margen necesario para huir, para volver, para advertir. Ahora, mientras el cielo grisáceo de la mañana filtra su pálida luz por la ventana de mi despacho, comienzo este manuscrito. No por fama, no por redención,
sino para que el mundo esté preparado, para que cuando esa entidad vuelva, porque volverá, de eso no tengo duda, alguien tenga las herramientas necesarias para resistirla. Tengo aún los glifos grabados en mi memoria y párpados, y cada noche sueño con los fonemas que pronuncié en aquel umbral. No me atemorizan, son parte de mí, como lo ha sido siempre mi cuerpo, aunque reconozco que antes no lo sentía tan funcional. Las articulaciones fluyen ahora con una ligereza viscosa, casi elegante. Mi piel absorbe la humedad con una eficacia envidiable, y ya no siento frío, ni hambre, ni fatiga. Es como si mi organismo finalmente recordara su propósito original, como si hubiera eliminado capas innecesarias que lo entorpecían. ¿Y mi mente? Jamás la sentí tan clara. Recuerdo con precisión milimétrica cada trazo de los glifos, cada nota de la melodía que entoné, cada movimiento del explorador. Tengo visiones lúcidas durante el sueño. No son pesadillas, no como antes. Son planos, mapas, instrucciones. Sé que debo compartirlas, no por imposición, sino porque es lo correcto, porque en ellas está el antídoto, la clave. He comenzado a copiar las formas en hojas de papel artesanal que preparo yo mismo con corteza y pulpa de fibras vegetales. Me resultan más receptivas, más vivas. El papel industrial no capta los matices. Algunos de los signos se desvanecen si el soporte no es el adecuado, como si solo quisieran vivir en materiales que hayan respirado. Es curioso. Antes me habrían parecido supersticiones. Ahora lo veo claro. Hay cosas que solo pueden transmitirse de ciertas formas, como si fueran semillas que requieren un suelo especial. Hoy iniciaré la redacción formal de lo que llamo el Códice del Umbral, no por orgullo, sino porque así se me reveló en sueños. El título vino solo, como una exhalación de otro tiempo. Sé que parecerá fantasía para muchos, pero si al menos uno lo lee con la mente abierta, si tan solo una persona más puede aprender el canto antes de que la grieta vuelva a abrirse, habré cumplido con mi deber. Siento que estoy sano, que he vencido, que puedo volver a ser útil. Y eso, en un mundo como este, ya es un milagro. El explorador, el que busca no con ojos, sino con conciencia. El que no necesita forma, porque la forma es una prisión. El que quiere atravesar, el que ya lo está haciendo.